Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Lo importante es no tener arrugas en el cerebro. No temas a las dificultades, lo mejor surge de ellas. Bienvenidas, bienvenidos a la octava entrega del podcast Senderos de Igualdad. Hoy hablamos de ciencia, de mujer y ciencia, porque precisamente la poca presencia de referentes femeninos en sectores como el de la ciencia es uno de los objetivos a combatir por el trabajo en igualdad que se realiza en diferentes ámbitos. Por eso, desde la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulair, se programó el pasado mes de julio una sesión de los encuentros llamados Diálogos con la Ciudadanía, con dos mujeres científicas de reconocido prestigio. Una fue Marga Sánchez Romero, que es arqueóloga integrante del proyecto Past Women y vicerrectora de Igualdad de la UGR, y la otra Elena Gómez Díaz, integrante del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira del CSIC e investigadora en malaria y en coronavirus. Fue un encuentro que dejó un grato recuerdo para todas las personas participantes y que aún se puede seguir disfrutando a través de nuestra página en Facebook. Y con este encuentro se pretendía, por un lado, tener referentes femeninos en un ámbito a priori tan masculinizado como el de la ciencia y, por otro, conocer el papel de la mujer en la construcción de la realidad y de la igualdad desde un punto de vista científico. Para ello se impartieron las siguientes ponencias. Elena Gómez habló sobre las científicas que están a la cabeza de las investigaciones en torno a la COVID-19, mientras que Marga Sánchez Romero habló sobre mujeres y prehistoria, la ciencia y la construcción de la igualdad. Sus intervenciones nos van a servir hoy para abordar precisamente ese tema, el de la ciencia con perspectiva de género. Por eso hemos iniciado esta octava entrega de Senderos de Igualdad con tres frases de mujeres científicas. La primera es de Hipatia de Alejandría, filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Es una frase que nos señala la importancia de pensar por nosotras mismas, de tener criterio propio. Defender tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. La segunda, de Margarita Salas, bioquímica española fallecida en noviembre del año pasado, que inició el desarrollo de la biología molecular en España. Destaca lo fundamental que resulta mantener siempre una mente abierta y curiosa, independientemente de la edad. Lo importante es no tener arrugas en el cerebro. Y por último hemos elegido una frase de la neuróloga italiana Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, que se definía a sí misma como feminista. En esa frase nos habla de la capacidad que tenemos para crecernos ante las dificultades y sacar lo mejor de nosotras mismas para seguir avanzando. No temas las dificultades, lo mejor surge de ellas. Como decíamos, nuestra cita con las dos científicas afincadas en Granada, y que nos sirve hoy como hilo conductor, se enmarcó en los diálogos con la ciudadanía, integrados en el primer bloque del proyecto Senderos de Igualdad, un proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, perteneciente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, proyecto en el que se integra también este podcast que cumple con esta su octava entrega de las 10 programadas. Como os decíamos hace un momento, las intervenciones de Elena Gómez Díaz y de Marga Sánchez Romero nos sirven hoy como hilo conductor de este podcast. Y precisamente nos vamos a basar en la ponencia de Elena Gómez, investigadora del CSIC, para ofreceros el dato del día. Y ahí va el dato. Un dato que es un porcentaje, el 28%. ¿Pero a qué se corresponde este porcentaje? Vamos a verlo detalladamente y contextualizando como nos gusta hacer siempre.
Según nos contó Elena Gómez en el encuentro que mantuvimos el pasado 10 de julio en la sede del GDR de Guadix, las mujeres suponen tan solo un 28% del personal de investigación en el mundo, lo que evidencia una clara infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia. Detrás de este dato hay una serie de condicionantes claros que influyen en esta infrarrepresentación y que se reflejan muy gráficamente en una imagen elaborada por Madres en Biodiversidad, Ciencia con Futuro. Vamos a ver algunas de ellas. La tasa de abandono en estudios doctorales es un 12% más alta en mujeres que en hombres. Casi el 50% de las científicas abandona la academia después del primer hijo. El 78% de los cargos académicos más altos en España los ocupan hombres. La probabilidad anual de abandono de la carrera es un 19,5% mayor en mujeres que en hombres. Otro dato que evidencia a la perfección esta infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia tiene que ver con los premios Nobel. Del total de premios entregados en el periodo comprendido entre 1901 y 2018, 854 se han entregado a hombres y solo 50 a mujeres. Los datos están ahí. Se trata de una discriminación basada en la evidencia. A día de hoy, solo un 5% de los Nobel han ido a parar a manos de mujeres. Y hay que tener en cuenta que esa cifra es aún menor si nos centramos exclusivamente en las disciplinas científicas. Es decir, miremos donde miremos, las mujeres científicas son menos. Hay menos mujeres en comités y órganos de poder. Menos mujeres panelistas, organizadoras, ponentes. Menos mujeres revisoras, editoras. Menos citaciones para científicas. Menos mujeres científicas en los medios. Menos mujeres científicas en los libros de texto. Menos páginas Wikipedia para mujeres científicas. Menos mujeres, en definitiva. Pero Elena Gómez nos hacía una puntualización muy interesante. Para abordar los desafíos del siglo XXI sobre enfermedades infecciosas, cambio climático, pobreza, a la ciencia no se le puede privar del potencial, la inteligencia y la creatividad de las mujeres, porque o la ciencia es con las mujeres o no será. Una idea que enlaza perfectamente con el dato que os ofrecíamos en otra de las entregas de este podcast, en el que os hablábamos de las Femtechs, empresas fundadas principalmente por mujeres, que hacen uso de la tecnología para mejorar el bienestar y la salud de las mujeres, un mercado que, como vimos, está en auge. Elena Gómez nos citaba también como ejemplo la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la lucha contra el coronavirus, a cuyo frente se sitúan científicas como ella. Aquí encontramos un dato muy esperanzador. Más de la mitad de los proyectos del CSIC para investigar la pandemia de la COVID-19 están liderados por mujeres científicas. Una publicación de Carmen Fenol y Victoria Toro del pasado 28 de abril señala que los efectos de la COVID-19 y el confinamiento son distintos para cada persona. En la carga de trabajo, la exposición a la violencia y la vulnerabilidad laboral hay diferencias de género, incluso en la proporción de voces autorizadas que opinan sobre esta crisis en los medios. Por eso, las portavoces de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas alertan de que conocer estas diferencias es clave para saber dónde intervenir, ahora y en el futuro. A modo de conclusión, elegimos el cierre que usó también Elena Gómez para la primera parte de su intervención dedicada a analizar la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia. Y es esta frase: sin ciencia no hay futuro, sin científicas tampoco hay futuro. Un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar.
Y pasamos ya a nuestra entrevista. Hoy hablamos con Marga Sánchez Romero. Ella es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género en la misma universidad, del que fue directora entre 2008 y 2010. Su investigación se interesa por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, la cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, y por la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización. Todo ello en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. En el encuentro que celebrábamos el pasado día 10 de julio, nos habló sobre mujeres y prehistoria, la ciencia y la construcción de la igualdad. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con ella, que además ha sido muy generosa porque en estos mismos momentos se encuentra en sus vacaciones. Muy buenas tardes, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Y nosotros contigo. Nos contabas el pasado 10 de julio que existe una clara invisibilización o estereotipación de las mujeres en la prehistoria y en la historia. ¿A qué es debido esas dos circunstancias? Pues sobre todo es debido a que quienes han escrito esos discursos sobre la historia y sobre la prehistoria, sobre cómo se han ido desarrollando las sociedades a lo largo del tiempo, han sido fundamentalmente hombres. Y a esos hombres le han interesado temas que tenían que ver con el desarrollo de las sociedades según su punto de vista. Temas relacionados con el poder, con la jerarquización, con la guerra, con la violencia, con determinados tipos de tecnología, y no con aquellas otras actividades que han sido históricamente atribuidas a mujeres y que precisamente por esa razón pues han estado absolutamente fuera del discurso histórico, ¿no? de esas cuestiones que nos han hecho avanzar como sociedad. Uh-huh. Si sucede esto, como nos cuentas, Marga, pues resulta evidente, ¿no?, que vamos a perder información porque no estamos pensando en esa parte femenina, y eso nos lleva a obviar temas de la vida cotidiana de nuestros antepasados y de nuestras antepasadas, dejándonos a las mujeres pues fuera de nuestro contexto, el contexto en el que tenemos que estar, ¿no? Yo recuerdo que me gustó mucho en la charla del pasado 10 de julio, hablabas, por ejemplo, de la innovación. Todos conocemos o nos preguntan ¿cuándo se inventó la rueda? ¿Cuándo se inventó la bombilla? Más o menos todos tenemos nociones, sabemos situarlo, pero a lo mejor no nos hemos preguntado siquiera pues qué hacía una mujer en la prehistoria, si tenía alguna dificultad, por ejemplo, a la hora de amamantar a su hija o a su hijo, ¿no? Y eso me pareció un concepto muy interesante, el de estudiar también esa innovación, ese trabajo tecnológico, ¿no? Claro, porque entendemos que las cuestiones que son cotidianas, como el cuidado, el cocinado, la socialización, como se han venido haciendo desde el principio de la historia, precisamente porque son estructurales a todas las sociedades, como digo, como esas actividades se han ido haciendo continuamente, nos hemos creído que no han sufrido cambios e innovaciones. Y es evidente que sí que han sufrido todas esas innovaciones que han aparejado el desarrollo de mejores técnicas, ¿no? Es evidente que para hacer unas lentejas en la prehistoria y en la actualidad usamos más o menos el mismo proceso, pero lo que no usamos seguro es la misma tecnología. Y ahí es donde tenemos que poner el acento, que todas las cuestiones relacionadas, pues por ejemplo, con lo que comentaba de la alimentación infantil, pues eso está sometido a continua innovación y a continua construcción de nuevos instrumentos. Cuando no se puede alimentar a través de la leche materna, pues habrá que inventar nuevas formas de alimentación. Habrá que inventar aparatos, habrá que inventar biberones, habrá que inventar sacaleche, y eso es innovación, y es tanta innovación como cualquier otra cosa que nos pongamos a pensar. Y ahí está el punto, eso es toda esa información en la que estamos perdiendo, simplemente porque entendemos que esas actividades son tan rutinarias, tan cíclicas, que se han venido haciendo igual y que por tanto no aportan nada a las sociedades. Y aportan, primero, porque son estructurales, es decir, que no hay ninguna sociedad que pueda vivir sin hacerla, y segundo, porque están en continuo cambio y en continua innovación. La innovación y el cambio también están presentes en esas actividades
que consideramos cotidianas. Incluso esa visión estereotipada, ¿no? que pues determinan esos hombres que definen la ciencia y en un momento dado, que definen la arqueología, lleva a, como explicabas también muy bien en ese encuentro que manteníamos en el GDR, pues a hacer lecturas a lo mejor románticas de cierto hallazgo arqueológico o de atribuir siempre la calidad de Venus a cualquier figura femenina que aparezca, ¿no? Es también una forma de no adentrarse, porque a lo mejor alguno de los hallazgos que se haga, como comentábamos, podría estar relacionado con una mujer poderosa, pero no, se interpreta siempre de una forma predeterminada por ese estereotipo que tenemos fijado, ¿no? Sí, las mujeres en la historia, no solo en la prehistoria, sino a lo largo de la historia, las mujeres han tenido dos tipos de tratamientos. Por un lado, la invisibilidad, es decir, no conocemos a mujeres en la historia. Es verdad que durante mucho tiempo no conocemos ningún nombre, ni de hombres ni de mujeres, pero siempre empiezan a conocerse antes nombres de hombres que de mujeres. Durante mucho tiempo no vemos a las mujeres. Y además, cuando las vemos, cuando las hemos querido representar, las hacemos estereotipadas, es decir, las vinculamos o bien a esa figura maternal, pero maternal no con lo que significa realmente la maternidad, ¿no? Que la maternidad es un ejercicio, digamos, lleno de trabajo, de innovación, de tecnología, de esfuerzo, de uso del cuerpo. Ahí hay muchas cosas que tienen que ver alrededor de la maternidad y que no tienen nada que ver con esa maternidad esencialista y naturalizada que en muchas ocasiones nos quieren mostrar, ¿no? Pero por un lado tenemos ese modelo y por otro lado tenemos ese modelo que acabas de mencionar, que es el de que cualquier figura femenina en la prehistoria, da igual en el contexto en el que haya salido, si ha sido en un contexto doméstico, si en un contexto ritual, si se ha aparecido en una cueva, da igual que aparezca un rostro, que esté vestida, que esté adornada, que esté peinada, que sea una mujer de edad, que sea una adolescente, que sea una mujer embarazada, da igual la mujer que aparezca, siempre la vamos a denominar Venus. Ojo, no tanto en la literatura arqueológica. Hace mucho tiempo que en la literatura arqueológica, en las publicaciones, digamos, científicas, no aparece la palabra Venus. Pero fijaos en cualquier periódico, a finales de 2019 apareció una nueva figura femenina, la Venus de Renacourt, e inmediatamente, efectivamente así la llamaron, en todos los periódicos. Ponéis Renacourt y en todos los sitios, en todas las revistas de divulgación científica, en los periódicos, aparecerá con ese epíteto de Venus. ¿Cuál es el problema? Que estamos simplificando el significado de todas esas estatuas, de todas esas figuras femeninas, la estamos simplificando al nivel mínimo de explicación, ¿no? Porque solo representa un cuerpo que significa sexualidad o reproducción. Y creo que ahí también estamos perdiendo una información muy importante, porque no podemos considerar que todas esas figuras durante cientos de miles de años hayan significado lo mismo en cualquier contexto, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que o ocultamos o simplificamos las figuras femeninas, la aportación de las mujeres a la historia. Hablabas de la ocultación de la figura femenina en la prehistoria y también actualmente, ¿no? Eso me lleva a enlazar con una reflexión que hacías en ese encuentro que también me pareció muy interesante, ¿no? Que tú nos confesabas que trabajas con las mujeres del pasado, pero que lo haces por las mujeres del presente. Me parece una idea muy ilustrativa. ¿Cómo puede afectarnos en el presente estudiar nuestro pasado y hacerlo con perspectiva de género como haces tú? Pues mira, nos afecta de manera muy importante porque si nosotros normalmente lo que buscamos en el pasado es refrendar nuestra actitud del presente, es decir, somos como somos en la actualidad porque hemos sido así desde, ¿no? Entonces, atribuir esas desigualdades, ojo, no diferencia, hombres y mujeres son diferentes, hay diferencia entre hombres y mujeres, pero esas diferencias nunca se pueden convertir en desigualdades, que es lo que ha pasado, que las diferencias entre hombres y mujeres se han convertido en desigualdades. Si nosotros nos vamos a buscar esas desigualdades a la prehistoria, porque entendemos que la forma de asentar y de afirmar que las desigualdades del presente son lógicas y que son, digamos, que las tenemos aseguradas porque desde siempre hemos sido así, eso no permite la inmovilidad, no permite la movilidad, no permite trabajar para deconstruir esa imagen o esa idea de desigualdad, ¿no? Si nos vamos al pasado a decir que las mujeres, pues
bueno, esto ha sido así desde siempre, las mujeres han estado vinculadas a la maternidad o a la sexualidad, reproducción desde siempre. Tenemos la excusa lógica para seguir manteniendo las desigualdades. Y para eso, como digo, utilizamos mucho el pasado para asegurar que nuestro presente está bien, ¿no? Que no tenemos que cambiarlo porque ha sido así desde siempre. Buscar esa naturalización, ese recurso histórico para asegurar que las mujeres del presente están bien donde están, pues es muy habitual en este y en otros campos. Entonces, yo siempre digo eso, que a mí evidentemente me interesan mucho las mujeres del pasado, pero sobre todo me interesan las mujeres del presente que se han visto etiquetadas, que se han visto adjetivadas, precisamente porque están haciendo actividades que históricamente, y además, pero no porque en la prehistoria no tuvieran valor, sino porque desde el presente y sobre todo del siglo XIX hemos decidido que esas actividades no tenían valor. Y es una decisión del siglo XIX y del siglo XX, no es una decisión de las sociedades de la prehistoria, que no sabemos realmente. No podemos afirmar que las mujeres en la prehistoria o los hombres en la prehistoria hubiera ya desigualdades establecidas porque las actividades relacionadas con las mujeres estuvieran menos valoradas. Es que esas cuestiones no las sabemos. Y no podemos decir que las sabemos. Por tanto, si no las sabemos, pues no utilicemos el pasado para afirmar cosas en el presente, ¿no? Y ahí está la clave, creo yo, que tenemos que hacer lecturas del pasado que sean lo más científicas posible para poder desvincular a las mujeres del presente de esa carga, ¿no? Un ejemplo muy claro, que creo también lo mencioné en la charla, fue el tema de las pinturas rupestres, ¿no? Nosotros imaginamos siempre alguien dibujando una pintura rupestre y siempre vamos a imaginar hombres. Hay una imagen de Arturo Asensio, de una exposición que hizo en el Museo Arqueológico Regional de Madrid hace unos años, y es una señora que tiene un bebé en brazos y está pintando la cueva de Altamira, ¿vale? Y yo algunas veces he puesto esa imagen en una conferencia o en clase y me preguntan, ¿y tú cómo sabías que quien pintaba en las cuevas era una mujer? Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿y tú cómo sabías que era un hombre? Porque no lo sabemos. De hecho, si nos vamos a la ciencia, lo que sí nos dice la ciencia es que el arte rupestre, las representaciones rupestres, son un elemento de comunicación tan vital que ahora mismo científicamente lo que nos están apareciendo son huellas de dedo y de mano que son de adolescentes, de mujeres, de hombres, de toda la comunidad. Y sin embargo, nadie pone en duda que eso lo hicieran los hombres. Y sí se pone en duda que eso en algún momento lo hubiera podido hacer una mujer. Todas esas lecturas que hacemos de manera directa, sin ningún tipo, usando los estereotipos, sin ningún tipo de crítica científica, todas esas miradas están perjudicando a las mujeres del presente, sin duda. Uh-huh. Es clave ese trabajo que nos comentas, ¿no? El tratar de mirar hacia el pasado con una mirada limpia, libre de sesgos, ¿no? De los sesgos que nos ha impuesto la cultura. Y de hecho, tú eres muy activa en este sentido y nos consta que haces un trabajo intensísimo por acercar la ciencia a toda la población, con especial interés en la población femenina, porque, bueno, la prueba la tenemos en que en cuanto te llamamos para proponerte si te apetecía venir a hacer este encuentro con las mujeres de Federación Sulair, no dudaste ni un momento, fuiste, muy clara y muy directa, dijiste que sí, que este tipo de trabajo siempre te interesa, ¿no? ¿Por qué crees que es importante, ¿no? Bueno, ya nos lo has explicado un poco, es el tratar de limpiar nuestra mirada para entender mejor, ¿no?, el pasado y eso aplicarlo a nuestro presente. Imagino un poco es ese el resumen y la clave, ¿no? Claro, pero mira, además es que hay una cuestión clave. Yo soy científica. Yo me dedico a la arqueología, yo soy científica, utilizo un método científico y soy altamente escrupulosa con eso. Yo procuro que todo lo que publico, todo lo que decimos, todo lo que yo cuento en las conferencias, siempre tiene una carga de trabajo científico detrás. La ciencia es un instrumento al que se ha recurrido mucho precisamente también, porque además a alguna gente le puede parecer muy lejana, que se ha recurrido mucho pues precisamente por eso, como he comentado, para fijar esos estereotipos, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que ningún trabajo científico está completo si no hacemos esa última parte. Está muy bien, y yo lo hago, publicar en revistas científicas del más alto impacto y del más alto rango y todo lo que sea necesario, pero también es necesario acercar la ciencia a la ciudadanía, que al fin y al cabo es la que permite, porque yo trabajo con dinero público, es la que permite
que yo pueda hacer lo que hago. Y entiendo que es una necesidad que yo cuente lo que hago. Si no, entiendo que mi investigación no está completa. Tengo que dar todos los pasos, hacer todo ese trabajo científico en el campo, en el laboratorio, escribiendo artículos científicos, pero también acercando a la ciudadanía ese conocimiento que tengo, porque además estoy convencida, otra cosa es que lo logre, pero yo estoy convencida de que la arqueología es un instrumento de transformación social. Nosotros tenemos que utilizar la ciencia para transformar la sociedad en la que vivimos. Esto es, por supuesto, un objetivo muy alto, ¿no? Yo no espero lograrlo, pero sí espero que pues en una de las conferencias que imparto, las mujeres que van entienden que el trabajo, porque sobre todo, como comentábamos, a mí me gusta mucho ir al ámbito de las mujeres que han estado casi todo el tiempo trabajando, en esa palabra, trabajando en el ámbito doméstico, en el ámbito de sus casas, porque durante mucho tiempo se les ha dicho que lo que hacían no tenía importancia, que lo que hacían, bueno, pues ¿cómo etiquetamos el trabajo doméstico? Lo etiquetamos con una carga peyorativa importante, como si no hubiera conocimiento ahí detrás, como si no hubiera tecnología, como si no hubiera innovación. Bueno, pues lo que han hecho estas señoras a lo largo de toda su vida es muy importante y ha sostenido a la familia y ha sostenido a las sociedades, y eso hay que decirlo. Me hace mucha gracia, pero en algunas de las conferencias que he dado, ¿no?, siempre ha habido alguna señora que me ha venido y me ha dicho: mira, tienes mucha razón, porque pero me alegro que venga alguien de la universidad a decírmelo, ¿no? Y decía, porque mira, yo he trabajado toda la vida en el campo con mi marido, y yo llegaba a mi casa y yo me tenía que poner a hacer el trabajo de la casa, ¿no? Esa doble jornada que tenían las mujeres que iban a trabajar al campo y luego llegaban a su casa y se ponían a hacer esa doble jornada, ¿no? Bueno, pues esa doble jornada nadie se la ha tenido en cuenta, cuando ha sido fundamental para el sostenimiento de las sociedades. Si no, esta sociedad, si no se hubieran... Tú imagínate si en estas épocas tan malas de crisis que hemos pasado, o en esta última de la pandemia, todos los mecanismos de cuidado, todos los mecanismos de solidaridad, todos los mecanismos de socialización y de solidaridad entre los grupos humanos y ¿qué hubiera pasado si no hubieran funcionado? El mundo se ha parado en los últimos meses para hacer lo único que es imprescindible: cuidar. No sé si habremos aprendido la lección, pero desde luego deberíamos aprender esa lección y cuidar mucho más esos trabajos que entendemos que están en la base de lo que hacen las sociedades. Puedo certificar que sí tiene efecto ese esfuerzo por acercar la ciencia a mujeres, a personas que estamos fuera del ámbito académico de, por ejemplo, en este caso, la arqueología, ¿no? Porque, bueno, la sesión ya lo pudiste comprobar allí, fue muy productiva, fue muy participativa y suscitó muchas preguntas y mucho debate. Hablabas de esa necesidad, ¿no?, de trabajar por la igualdad, por la inclusión, incluso en ámbitos como el universitario. De hecho, eres actualmente la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Podría parecer que en un ámbito como la universidad eso ya no es tan necesario y, sin embargo, existe, ¿no?, ese vicerrectorado. ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué es necesario que siga existiendo esa figura? Bueno, pues existe porque efectivamente son necesarias aún medidas, es decir, incluso en el ámbito universitario, en el que entendemos que esa relación desigual entre mujeres y hombres pues pudiera no darse. La realidad es que sí se da y sigue siendo necesario que la aplicación de las leyes que tenemos, de las leyes estatales y de las leyes autonómicas que tenemos, llegue a toda la comunidad universitaria. Ten en cuenta además que desde el vicerrectorado nosotros nos ocupamos de todo el personal, toda la comunidad universitaria, desde el personal de administración y servicios, desde el profesorado y el estudiantado. O sea, nosotros procuramos que esas medidas que en muchas ocasiones dificultan la vida de las mujeres. Hay un ejemplo clarísimo respecto al profesorado. Y es que salió un artículo en una revista de impacto, no recuerdo cuál era ahora mismo, pero bueno, una de las que más impacto tienen a nivel científico, diciendo que la producción de las mujeres en época de pandemia con respecto a la producción de los hombres en época de pandemia había descendido de manera brutal. Es decir, las mujeres científicas en época de pandemia en su mayor parte se habían dedicado al cuidado.
Mientras que los hombres habían tenido esa época de pandemia, esa época de reclusión que hemos tenido, de confinamiento, para ser muchísimo más productivos, precisamente porque la mayoría de los hombres, no voy a decir nunca todo, eso que quede claro, pero la mayoría de los hombres no dedica su tiempo al cuidado. Y eso ha tenido una repercusión brutal en los currículums de las mujeres, los currículos de las mujeres, que se han quedado atrás en esta época de pandemia. Y estamos hablando del personal del profesorado, que es profesorado titular, catedrática, investigadora, que han tenido que dedicar su tiempo al cuidado y evidentemente lo han tenido que sacar de algún lado, pues del tiempo que le dedicaban a la investigación, mientras que no ha ocurrido así con los hombres, ¿no? Así que, evidentemente, tenemos que conocer muy bien cuáles son los problemas. En esta cuestión de la desigualdad, tenemos que ir muy bien a saber cuál es la raíz del problema para atacar la raíz del problema. En todos los problemas tienen distintas raíces y por tanto tienen distintas soluciones. Y en este caso es igual. Las desigualdades entre mujeres y hombres existen en todos los ámbitos de la sociedad. Y la universidad está dentro de la sociedad. Y por tanto, pues existen también, ¿no? Lo que hay que hacer precisamente es eso, intentar buscar cuál es la raíz. Pues ¿por qué las mujeres en esta época, en estos meses, han producido menos? Porque se han dedicado más al cuidado. Nos debería hacer reflexionar también, ¿no? sobre esos temas. Sí, de hecho, vamos, creo que es una reflexión obligada porque es una realidad que condiciona, como dices, pues incluso la trayectoria académica y profesional de muchas mujeres. Hemos dejado a Jesús Javier escuchando la entrevista. Seguramente le ha surgido algún tema que nos quiera plantear antes de acabar este encuentro que mantenemos telefónico, que te agradecemos de corazón y más teniendo en cuenta que te pillamos de vacaciones, así que doblemente agradecidos. Así, Jesús Javier, seguramente tienes alguna cuestión que quieras plantear a Marga. Bueno, en primer lugar, he subrayado una frase que ha dicho, y es que la arqueología es un instrumento de transformación social. Sí. Pero mientras que la estaba escuchando en su intervención, me he acordado de un gráfico que había en el libro de historia que tenía yo, creo que era en primero de BUP. El caso es que era un gráfico acerca de la evolución, ¿no? Desde un primate al Homo sapiens y demás. Y lo curioso de este gráfico es que lo que se representaba era la evolución de un señor. Todos los estadios que iba hasta llegar al Homo sapiens era un señor, ¿no? Sí, porque la historia, la norma ha sido lo masculino adulto siempre. Bueno, prácticamente en todos los ámbitos sociales, ¿no? Pero en la prehistoria, desde luego, la norma, lo que nos ha representado como sociedad, ha sido la figura del adulto masculino, incluso te diría más caucásico, ¿no? Blanco, no otro tipo de grupo humano, ¿no? Y precisamente también en eso tenemos que trabajar mucho. Y en ese ejemplo te voy a poner un ejemplo distinto al que menciona. Nosotras desde hace mucho tiempo tenemos construida una web que se llama passwoman.net, en el que lo que hacemos es construir recursos distintos, ¿no? Pues tú viste ese gráfico en el libro del primero de BUP, pero lo podrías seguir viendo si sacaras el mismo libro o lo que están estudiando ahora el primero, ya no sé ni cómo son, los BUS, lo ESO y esas cosas ya no lo sé, pero bueno, podríamos sacar los mismos libros y seguirían apareciendo las mismas imágenes. Claro, eso da una imagen de qué es lo importante en la sociedad, pues los hombres de esa tesitura, digamos, ¿no? Nosotras precisamente, un grupo de profesoras, de arqueólogas, de profesionales que trabajan con el patrimonio, etcétera, etcétera, lo que en esa página web, passwoman.net, lo que hacemos es generar recursos nuevos. Y tenemos precisamente un árbol, entre comillas, de la evolución humana completamente distinto. Ojo, en ese árbol no aparecen solo mujeres, ¿vale? Aparece la sociedad. ¿La sociedad qué son? La sociedad son hombres, son mujeres, son niños, son niñas, son personas de avanzada edad. Eso es la sociedad, eso es lo que tendría que aparecer en esos árboles evolutivos, ¿no? Bueno, pues ahí hemos generado ese recurso. No se trata, porque tenemos que tener en cuenta que no se trata solo de añadir mujeres, ¿no? Hay una frase de las arqueólogas americanas, sobre todo, que empezaron en los años 80 con la arqueología feminista, que decía, no solo se trata de añadir mujeres y remover, no, se trata de añadir mujeres sabiendo
las mujeres que estamos situando, por qué las estamos situando, y para eso hace falta conocimiento sobre las mujeres, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer nosotras desde ese proyecto que llevamos ya pues desde el año 2007 trabajando, en el que lo que hacemos es que cada una, según nuestra especialidad, nos dedicamos a distintos periodos históricos. Con investigación hecha por nosotras, lo que hacemos es transformarla en imágenes, transformarla en recursos como vídeos, transformarla en guías, transformarla en recursos para visitar yacimientos, que tengan una mirada distinta, que rompan con esa hegemonía de lo masculino, adulto, occidental, que no representa realmente a las sociedades, porque quienes representan a las sociedades son ellos y todo el resto de gente que había alrededor, ¿no? Las mujeres, los niños, las niñas, las ancianas, los ancianos, todos los grupos de edad, toda la gente del poblado es lo que representa a la sociedad. Y no es tan complicado incluirla en esas imágenes. Hay que tener simplemente las ganas de querer incluirla. Uh-huh. Bueno, y otro tema también, hablabas de la simplificación, ¿no? A la hora de la representación de las mujeres, en la que se representaba la figura de la maternidad y demás. Recientemente, en un reportaje que he visto de Informe Semanal, hablaban de la historia del arte. Nos salimos de la prehistoria, pero hablaban de los cuadros presentes en el Museo del Prado, y me he acordado de este reportaje que tengo muy, muy reciente, porque se hablaba que la mujer se representa en dos figuras, la Virgen o como símbolo de maternidad, o bien Eva como símbolo del pecado. Efectivamente, es que se están repitiendo esas dos mismas miradas sobre las mujeres, de manera que tú solo tengas que elegir una de las dos opciones, solo puedas elegir una de las dos opciones como mujer, no puedas salirte de otra, ¿no? O sea, no puedes ser científica, no puedes ser exploradora, no, porque tu papel es, bueno, pues eso vinculado al pecado, a la sexualidad, o bien vinculado a la maternidad y a la reproducción, pero eso esa idea se lleva construyendo históricamente pues de prácticamente el principio, ¿no? de que en el que empezamos a hacer historia, digamos. Y esas son las dos opciones que nos dejan a las mujeres, que la historia nos ha dejado a las mujeres. Precisamente es por lo que estamos construyendo esas nuevas ideas, porque hay mujeres en la prehistoria que son poderosas. Si no fueran poderosas no tendrían ajuares, como los que tienen, por ejemplo, en el Argar. Cuando nos encontramos fíjate lo perverso, ¿no? Cuando nos encontramos una mujer con un ajuar importante, siempre lo atribuimos a que sería la madre de, la mujer de o la hija de. Nunca les damos a ellas, los hombres que tienen buenos ajuares nunca son, es que sería hijo de, o sería padre de, o sería el marido de. Nunca lo afirmamos en ese sentido. Sin embargo, con las mujeres tendemos a hacerlo. Yo hace no mucho, en el Museo de Historia Natural de Viena, había una imagen de la Edad del Bronce en la que había dos ajuares, dos enterramientos, uno masculino y uno femenino, y en el que, bueno, pues el señor tenía una espada y varios puñales, bueno, de buena factura, pero nada espectacular, pero bueno, eran de buena factura. Y la señora tenía una diadema en oro labrada, maravillosa. Bueno, pues él era el hombre poderoso y ella era la mujer rica. ¿Por qué? Porque ser rica no implica poder. Y rica puede ser por herencia, porque te haya tocado la lotería, porque te haya encontrado un tesoro debajo de tu casa. La riqueza no implica siempre poder y no implica que tú te lo hayas ganado. El poder sí, el poder te lo ganas tú. Entonces, fijaros cómo la perversión, ¿no? de esa distinción entre lo que hace importante al hombre y lo que puede hacer importante a la mujer. Creo que eso es muy aclaratorio. Pues vamos a tomar buena nota de esa recomendación que nos hacías hace un momento de pashwoman.net para cambiar esa mirada, para hacer ese cambio tan necesario. Y bueno, ya te digo, reescucharemos la entrevista varias veces porque hay para tomar apuntes durante un rato. Muchísimas gracias, Marga, porque ha sido una charla muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Que tu niña interior viva orgullosa de la mujer que eres ahora. Y tras esta interesante entrevista, y como siempre, pasamos a nuestra recomendación cultural. En esta ocasión hablamos de Alicia María Espósito. Nació en Granada
en el año 1968, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Guadix. Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación. En primer lugar, quiero aprovechar para enviar un saludo a Jesús Javier y a Pilar, y para darles las gracias a ellos y a la Federación Sulair por permitirme participar en un proyecto en el que se pone en valor la figura de la mujer. Yo creo que no hace falta recordar la lucha de las mujeres para alzarse como autoras de pleno derecho. Recordad que hay momentos en la historia en los que ya editar bajo nuestra verdadera identidad, bajo nuestro propio nombre, es muy complicado. Bueno, eso cuando se podía editar, que el hecho de llegar a una editorial ya era todo un logro. La lucha se vuelve un poquito más dura cuando hablamos de poesía, porque es un género que se ha considerado un género minoritario a lo largo de muchísimo tiempo. Por eso proyectos como este son muy valiosos y son importantes. Yo os doy las gracias en mi nombre y estoy segura que en nombre de mis compañeras de verso. Y de verdad mi más sincera enhorabuena. En 1994 vieron la luz sus primeras colaboraciones poéticas. Fue en Cartas Poéticas y Pliegues Poéticos, que son publicaciones periódicas editadas por la Diputación de Almería. En 2001 obtiene el primer premio en el certamen de poesía de Santa Cruz de Marchena, Almería, y ese mismo año publica su primer poemario, El tiempo detenido, número 14 de la colección de poesía Al andar. A mí realmente hablar de mis versos me resulta muy difícil, porque hablar de mis versos es hablar de mi vida. Y hablar de mi vida en una faceta muy íntima y muy personal. No obstante, yo, si tuviera que hablar de mi trayectoria poética, destacaría dos aspectos bien diferenciados. Uno de ellos, sin duda, es cuando surgen mis versos. Y yo utilizo el verbo surgir con todo el conocimiento de causa, porque realmente la poesía en mí nace como si fuera un puro estallido, ¿no? Es cierto, bueno, pues que a lo largo de mi vida yo escribo, que soy una lectora insaciable, que estoy rodeada de libros incluso desde antes de nacer, pero es la consecuencia de una serie de vivencias personales que hacen, que siembran en mí una serie de emociones que no paran de crecer y que llega un momento en el que me sobrepasan a mí misma cuando estas emociones necesitan un camino para salir. Ese camino para salir, para tomar forma por ellas mismas, es la poesía. Incluso yo creo que ni yo misma soy consciente de que lo que yo escribo tenga un valor literario. Paso muchísimo tiempo escribiendo sin que nadie lo sepa. Y no sé si por destino, por casualidad o por las dos cosas, mis poemas pasan de mis manos a otras manos, y de esas a otras y a otras y a otras. Y el final de ese camino es la publicación de mi primer poemario, El tiempo detenido. En 2003 comienza a colaborar en diversas revistas de Madrid, Granada y Almería, en publicaciones como La Hamaca de Lona o Extramuros, así como también en diferentes antologías poéticas. En 2015 obtiene el primer premio en el certamen de relato breve Guadix en el Día del Libro. Trabaja como técnica de biblioteconomía y documentación para la Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual San José. Además de realizar tareas propias de biblioteca y archivo, es responsable de programas encaminados al fomento y la promoción de la lectura. Una labor muy interesante que comparte semanalmente en el podcast Todo va bien Guadix a través de la lectura de cuentos educativos. Colabora en proyectos llevados a cabo en la Biblioteca Pública José Asenjo de Guadix y en los propuestos por la Asociación Cultural Acitana La Oruga Azul, de la que os hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. De hecho, es asidua colaboradora de la revista que esta asociación edita, Absolem. Lo segundo que yo destacaría en mi obra poética es lo que yo doy en llamar señas de identidad de mis versos.
y son las características que son propias de mi obra, las que la hacen mía. Para no aburriros mucho, voy a resumirlo en 3 puntos fundamentales. La primera señal de identidad es, bueno, ya me he referido un poquito a ella, es el carácter mismo de mi poesía. Es intimista, habla de sentimientos y la mayor parte de las veces parte de mí misma hacia el lector o hacia el escritor. Yo siempre digo que escribo desde dentro hacia afuera, proyectando todos mis sentimientos a la persona que me escucha o la persona que me lee. La segunda señal de identidad es una temática recurrente, que es mi infancia. Curiosamente, mi infancia empapa toda mi obra. Es cierto que hay poemas cuya temática principal pues son mis vivencias infantiles, pero no sé por qué en todos mis poemas está presente, a veces en una pinceladita muy pequeña. Posiblemente creo que a todas las personas nos pasa que cuando la vida se nos pone un poco cuesta arriba, buscamos un lugar donde encontrar tranquilidad, donde encontrar paz. Yo tuve la suerte de tener una infancia muy feliz, guardo recuerdos muy bonitos y creo que en cierta manera ese lugar donde yo me encuentro bien, donde yo encuentro mi paz interior son los recuerdos de mi infancia y por eso surgen a lo largo de todos mis poemas. Y la tercera señal de identidad, pues es de tipo formal, es decir, ¿cómo son mis poemas vistos desde fuera? Pues mis poemas están escritos en un lenguaje muy coloquial, muy sencillo. Yo me alegro muchísimo porque creo que es lo que me permite conectar con la gente. Son fáciles de entender dentro de que la poesía esconde entre los versos mensajes que a veces pues tienen varias interpretaciones. Los versos son muy cortos y los poemas también son muy breves. Escribo siempre en verso blanco y no utilizo prácticamente ningún recurso literario y si lo hago también de una forma muy sencilla. El alba inacabada es su segundo poemario publicado. Según detalla Jorge Rafael Marruecos, El alba inacabada nos devuelve con depurada, recuperada ternura a la limpia poesía de la verdad. Este poemario, hasta ahora escondido, es joya antigua y nueva a la vez, rica en fulgores. Sobre todo, llega abierto a la luz existencial y estética de la esperanza. Su trazado armónico y diáfano, y también vital, esto es, intrínseco a la biografía, nos adentra hasta el conocimiento íntimo y esencial de la autora. Creo que hasta aquí os he dado una visión muy general de lo que es mi obra, de cómo surge, de cómo escribo. Y me vaya a permitir una licencia. Yo creo que el poeta es mejor que se describa a través de sus propios versos. Para mí es más fácil que los versos me describan a mí al hecho de yo describir mis versos. Así que voy a acabar con un poema que permanece inédito, a que yo le tengo muchísimo cariño y que muchísimas veces ha sido mi carta de presentación. Os lo voy a recitar y espero que os guste. Daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por escuchar y daros las gracias por abrirle camino a la poesía, que de verdad nos hace muchísima falta y nos hace muchísimo bien. Si tú me conocieras. Si tú me conocieras, sabrías que mis manos están limpias de noche, que guardo mi recuerdo donde habita el olvido. Si tú me conocieras, sabrías que en mi tiempo escondo 1000 hechizos, recuerdos amarillos de risas infantiles, de besos de mi madre, de juegos en el patio. Si tú me conocieras, sabrías que desde siempre me he jugado la risa por los besos manchados de mentiras, por amores prestados a la lluvia, por abrazos colmados de derrota. Si tú me conocieras, seguro que sabrías que he vivido a destiempo y a deshora, que me mata un silencio
y me vive un suspiro. Si tú me conocieras, si me miraras dentro, no harían falta palabras para llorar tristezas. Pues ya que hablamos de mujeres científicas y aprovechando que hemos elegido una frase suya para el inicio de esta 8ª entrega de Senderos de Igualdad, hoy hemos decidido conocer algo más sobre Hipatia, matemática y filósofa griega del siglo V. Lo vamos a hacer basándonos en la biografía en formato cuento que extraemos en cada programa del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Pero como podéis imaginar, su biografía es mucho más compleja. Si os interesa profundizar un poco más, os recomendamos que veáis la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, con Raquel Weisz en el papel de Hipatia de Alejandría. Es una película valiente por varias razones, porque elige contar la historia de una mujer y porque lo hace para hablar de ciencia y de su aportación a la misma. Hipatia también fue una mujer valiente que no aceptó muchas de las normas que se imponían a las mujeres en su época. Os animamos a descubrirla y nos despedimos con ella hasta la próxima entrega de Senderos de Igualdad, en la que, como siempre, esperamos volver a contar con temas de vuestro interés. Hipatia, matemática y filósofa griega del siglo V. Hace muchos años, en la antigua ciudad egipcia de Alejandría, había una enorme biblioteca. Era la biblioteca más grande del mundo, pero dentro no había libros ni papel. La gente escribía sobre papiros, que eran hojas hechas de una planta, y los enrollaban para guardarlos, en lugar de tener libros como en la actualidad. En esa antigua biblioteca había miles de pergaminos y papiros, cada uno escrito a mano por un escriba y guardado con cuidado en un estante. En la biblioteca de Alejandría, un padre y su hija se sentaban juntos a estudiar los pergaminos. Sus temas favoritos eran la filosofía, las matemáticas y las ciencias. Ese padre y su hija se llamaban Teón e Hipatia. Hipatia resolvía ecuaciones y proponía teorías geométricas y aritméticas. Le gustaba tanto estudiar que al poco tiempo empezó a escribir sus propios libros, o más bien pergaminos. Construyó un instrumento al que llamó astrolabio, que servía para calcular la posición del Sol, la Luna y las estrellas en cualquier momento. Hipatia impartía unas clases de astronomía tan populares que los alumnos y otros profesores se sentaban a su alrededor para escucharla. Ella se negaba a usar ropa tradicional de mujer e impartía sus clases con túnica, como el resto de los maestros. Por desgracia, cuando la biblioteca de Alejandría se incendió, todas las obras de Hipatia se perdieron. Sin embargo, sus estudiantes escribieron sobre ella y sus brillantes ideas, y gracias a eso sabemos todo lo que sabemos sobre esta erudita de Alejandría. El destino te presentará dificultades, pero tú le presentarás remedios. Para tener algo que nunca tuviste, debes hacer algo que jamás hiciste. Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Será libre el día que pueda decir no sin culpa
y sin miedo. Y ese día descubrió que su mayor error fue su mayor acierto. Los espejos se usan para verse la cara y el arte para verse el alma. Serás libre el día que puedes decir no sin culpa y sin miedo. En el programa de hoy habéis escuchado las voces de Encarnita, Emilia, Dora, Asun, Lola, Loli, Lourdes, María Gámez, María Jové y María López. Ellas son de la Asociación de Mujeres Viudas de la Alcazaba de Guadix, ACCI, también de Guadix, Las Vistillas de la Calahorra y Las Cambucas de la Huertezuela. Senderos de Igualdad. Un proyecto de la Federación Sulair subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer.